Buenas tardes, mi nombre es Axel Martínez Hernández y hoy estaré contestando una serie de preguntas correspondientes al proyecto integrador de la clase de Derecho Laboral. La primera pregunta es, ¿cuál es el funcionamiento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El artículo 356 de la Ley Federal define que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida sin finalidades lucrativas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. En cada empresa solo podrá constituirse un sindicato u otra organización cuando se trate de agrupamientos de más de uno y menos de 20 trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Los requisitos según el Centro de Conciliación y Registro Laboral son nombre, dirección y tipo de asociación a quien desea registrar, acta constitutiva de la asociación, ramas de la industria en donde tienen actividades sus asociados, estatus de la organización, nombre y domicilio del patrón, empresa o establecimiento donde trabajan sus asociados, padrón de asociados con CURP, nombres, apellidos, dirección y centro de trabajo, datos de afiliación a federaciones o confederaciones si este fuera el caso. Los sindicatos de trabajadores deben exhibir documentos que acrediten la calidad del trabajador de sus miembros, tales como credencial de trabajo, recibos de nómina o documentos expedidos en su favor por el patrón. Los documentos deben tener una vigencia no mayor a 60 días naturales previos a la constitución del sindicato. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Las obligaciones son las funciones, bueno, más que nada las funciones de los sindicatos es la comunicación constante con los trabajadores y patrones, el estudio de las condiciones de trabajo dentro y de la empresa, propuestas para la mejora laboral, defensa de los intereses del grupo representado, defensa de los derechos, realización y firma de contratos colectivos. ¿A qué se le llama huelga y cuáles son los objetivos que persiguen? Huelga es la suspensión temporal de las actividades laborales convocada por las o los trabajadores como medida de presión frente al patrón para mejorar las condiciones laborales que hay en esta empresa. ¿Qué registro debe cumplir una huelga para que surtan efectos legales, para que no surjan efectos legales? Para poder convocar una huelga es necesario que se llegue a un acuerdo entre todos los trabajadores de cada centro de trabajo. Una huelga no puede ser convocada de forma individual, por lo que se considera un derecho de ejercicio colectivo. No puedes apoyarla individualmente, tiene que ser todo colectivo con los trabajadores. ¿Qué tipos de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Una secretaría o un asistente, un chofer particular o mensajero son algunas de las personas en las que se rigen por estas disposiciones. Las personas que se dedican a las labores de campo también se encuentran dentro de los rubros de trabajos especiales, ya que en los artículos 279 al 284 de la Ley Federal del Trabajo lo estipulan y dicen que todos son trabajadores especiales. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encargan? Las autoridades de materia de trabajo, conforme al artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Educación Pública, las autoridades, de entidades federativas, sus direcciones o departamentos de trabajo. Podré mencionar el ejemplo de unas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como sus siglas SHCP, tiene como misión proteger y dirigir y controlar la política económica del gobierno federal
en materia financiera, fiscal, de gastos, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad y equitativo. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social es la dependencia del gobierno federal que vigila el cumplimiento de los derechos laborales y las y los trabajadores y sus familias para garantizar un incremento sostenido de la calidad de vida. La SEP o Secretaría de Educación Pública tiene a cargo la aplicación de la Ley General de Educación, así como aquellas funciones de carácter educativo, científico, artístico, deportivo y cultural no reservados de los estados. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.